se enamora de la persona. Okay. ¿Sí? Ajá. Sí, y que algo le puso en la comida y que por eso mi papá se enamoró de ella. Lo que pasa es que como estaba ella estaba muy jovencita, Ajá. se enamoró mi papá de ella y se quedó con ella porque estaba bien joven ella. ¿Y ella cree que su mamá puso algo en la comida de...? Sí, mi mamá cree que por eso es que se fue con ella. Porque... Okay. ¿Y algo más de las supersticiones? De las supersticiones de las mayas, de la cultura maya. Bueno, bueno, había un cuento que nos espantaba cuando éramos chamacos, pues ya cuando fuimos grandes, pues ya no nos creíamos en una cosa que le llamaban tabay, es una palabra maya. Dice, Tabay. sí, que se aparecía una mujer con el pelo largo hasta aquí y que para que espante a uno y cuando le metían miedo a uno, no te vayas en tal lado o ya tarde porque te va a salir el sabay y te va a agarrar. Y nosotros pues teníamos miedo por eso, pero con eso nos espantaban. Y esa era la creencia que había antiguamente, antes, los antepasados, eso creían. Salía una mujer allá a llorar y que no sé qué. ¿A robar niños? ¿O a espantar? Bueno, a espantar. Oh, okay. ¿Y algunos más cuentos de la cultura maya o de donde creció usted que la gente creyeron algo de la, por ejemplo, de la naturaleza? Bueno, también decían que había unas ruinas en Campeche, allá en Sibachén, una que se llama Jochó y la otra se llamaba Tajonal. Dicen que sacaban de una ruina cada viernes, sacaban a un animal, no sé si es oso, león, no sé qué cosa, que sacaban de una ruina los viernes y llegaban en la plazuela de Sibachén, ahí descansaban como 2 o 3 horas, luego seguían hasta la otra ruina. Así que de ruina a ruina decían que no, decían los antepasados que sí, que era cierto lo que veían, pero quién sabe si era cierto o no, pero esas creencias tenían ellos. Que iba de una ruina a la otra sí. y descansó Sí, en medio sí, allá en el Sibachén. Ok, ok, vamos a hablar de los días pasados que pasó usted, como por ejemplo las curas caseras, los remedios Caseros. Por ejemplo, ¿qué hicieron para cuando les dolían un diente o la cabeza? ¿Qué usaron? ¿Tenían aspirina ustedes? No teníamos nada, bueno, ya a lo último sí, aspirina, pura aspirina o mejoral. Unas pastillas, con eso nos quitaban el dolor de cabeza, pero a veces el dolor de cabeza a mí, mi mamá me lavaba el pelo con la hoja de la pitaya. ¿No conoce la pitaya? Sí, creo que sí. Bueno, remojaba la hoja de la pitaya como 2 horas. Después entonces agarraba y me lavaba el pelo. Para curar Sí, para curar el dolor de cabeza. Oh, sí. Y lo sentía yo tan bueno, tan fresco sentía yo y me aliviaba el dolor de cabeza. Esos eran los remedios caseros. Y también la sábila para la hinchazón, cuando se lastimaba a uno el pie y se le hinchaba y se le ponía el pie así, entonces esa sábila la asan, la parten y la asan. Después de que ya esté asada, se lo pone uno en la llaga y
se lo vendan, se lo amarran. Ujú. Con eso se bajaba la hinchazón y con eso sanaba la herida. Con eso quitaban, sí. Ok, y para, am, por ejemplo, dolor de oído o para los bebitos para calmar sus cólicos. Bueno, eso, preparaban una medicina no había doctor, pero sí había uno que estuvo trabajando, creo que en alguna farmacia y preparaba medicinas para eso, o para el vómito. Le dan las medicinas a los niños y con eso se le calmaba. En la farmacia, Y- ¿tenían ustedes una farmacia? No, bueno, en las tiendas vendían Ajá. medicinas Ah, o ok. preparaban alguna medicina ya para los niños. Ok. Am, mm, ok, vamos a hablar de cambios que ha visto usted durante su vida. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la sociedad en general, por ejemplo, durante su vida? ¿Cómo es diferente su niñez que la niñez de sus nietos? Bueno, cuando yo era niño, todas las cosas eran muy sanas. No había preocupación para nada por el asunto de las drogas, no. Uno andaba en la calle muy bien y toda la gente era sana, no te asaltaban, nada. Bueno, sí andaba gente robando en las casas, que gallina, que pavo, que eso es lo único que robaban. Pero, pero para darle droga a los niños, no. Andamos completamente así muy bien y sin preocupación de nada. En cambio ahora no. Los niños no pueden andar solos porque o los roban o le dan drogas y los matan. Y es muy diferente cuando nosotros crecimos a como están la época de los niños ahorita. Ujú. Y, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado en su vida la tecnología? ¿Qué cosas ha visto usted que tenemos ahora que no tuvieron ni Pues, siquiera la idea? primero, no teníamos el teléfono. Ahorita pues las computadoras, no había televisión, no se conocía la ¿Y de televisión. chiquito tenían ustedes electricidad en la casa? No, con pura vela o lámparas de petróleo tenían, no había electricidad. ¿Y cómo se siente usted sobre la tecnología que ahora es mejor o antes fue? No, ahora es mejor, porque hoy hay de todo y antes carecíamos de muchas cosas. Ujú. No, ahora está mucho más adelantado el sistema de todo, de todo. Ok, y por ejemplo, la moralidad, ¿cómo ha cambiado durante su vida? Bueno, pues antes no se veían tantas cosas como ahora. Ahora mucha gente, grandes o muchachitas, andan, andan haciendo lo incorrecto y antes no se veía, las muchachitas no se veía eso. Sí, algunas gentes grandes lo hacían, pero no con exageración como ahorita, ¿no? Todo estaba más calmado. Ujú. Y los políticos, ¿cómo ha cambiado en su vida los políticos en el mundo en general o en México? Bueno, pues antes, sí, siempre ha habido en la política, varios grupos, eran dos grupos, que la gente ignorante se mataban. En cambio, los candidatos se llevaban y la gente que no sabía nada más creían lo que les decía y se mataban a ambos, pero había menos corrupción que ahora. Sí, había menos.
o cuando menos no salía a relucirse tanto como ahora. Ajá. Ok. Aquí dice que si has practicado esas palabras de sabiduría, por ejemplo, ¿te sientes que has hecho un buen ejemplo para sus hijos? Sí, claro que sí. Y vivido una vida sana Sí, también. y has, de la honestidad Sí, todas esas cosas, desde que conocí el Evangelio, mi vida cambió totalmente. y ser agradecido y humilde y ha contado sus bendiciones. Sí, Ok. Ah, ok, vamos a hablar de su filosofía personal, antes al final, sobre la vida en general. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las características de una persona que te admira mucho, que puede tener una persona que te admira? bueno, pues los que me admiran son mis hermanos porque he podido ser un ejemplo para mis hijos. Y mis hijos son son muy distintos a mis sobrinos. Así que ellos me admiran por lo que he hecho por ellos. Ok, ¿y quiénes son algunas de las personas que tú admiras? Que tú puedes decir, yo admiro a esa persona, ¿y por qué admiras a tal persona? Pues, pues realmente yo admiro a las personas que dan su tiempo a la iglesia, dan todo su tiempo a la iglesia. Los admiro porque yo no le doy todo el tiempo a la iglesia, pero sí las personas que hacen eso, los admiro bastante. ¿Y tiene en la mente alguien que... Por ejemplo, los profetas están, toda la presidencia, la presidencia, ¿qué? La presidencia general, todos ellos están dedicados a la iglesia y los admiro bastante. Ok, ¿hay algo que te arrepientes? O por ejemplo, si podría vivir de nuevo su vida, ¿qué harías diferente? Pues yo haría lo mismo que hice de, de conocer el Evangelio, de seguir en el Evangelio, porque esa es lo que ha hecho cambiar mi vida, el Evangelio. Ninguna otra cosa ha cambiado mi vida. Si no es el Evangelio, mi vida no hubiese cambiado. Yo desde que conocí el Evangelio, mi vida cambió. Okay. ¿Y qué piensa usted que fue uno de los días más importantes de su vida y por qué? Pues los días más importantes de mi vida fue después que me bauticé. Después de conocer la iglesia y me bauticé, fueron los días más importantes de mi vida. ¿Y hay un día, por ejemplo, en especial, si tú podrías escoger un día de tu vida, a decir, ese fue el día más importante de mi vida, o dos, o tal vez 5 días de tu vida? Pues el día más importante de mi vida fue el día que me bautizaron. Ese fue el día más importante de mi vida. Y los demás, pues sí, son importantes porque me han ayudado a ser como soy.
pero el día más importante fue el día que me bauticé. Okay. ¿Y qué ha sido su dicho mayor en su vida y también qué ha sido su tristeza mayor en su vida? Bueno, mi tristeza es ver a mi familia sufriendo, por decirlo así. A eso me pongo triste, me gustaría verlos, y cuando están enfermos, me gustaría verlos sanos y que puedan ellos crecer a sus hijos. Yo sí lo siento porque sus hijos de mis hijos todavía están chicos. Y yo no me siento, no siento morirme, sí. Siento cuando mis hijos están enfermos. Prefiero morirme que se muera uno de mis hijos. Porque yo ya crecí a mis hijos. Ya no tengo prácticamente ya qué hacer aquí. En cambio mis hijos tienen mucho que hacer. Okay. ¿Y en su vida qué ha sido de las alegrías mayores o del dicho mayor? Bueno, la alegría que he tenido es cuando nosotros nos juntamos en familia. Cualquier día, no precisamente para la Navidad, pero para la Navidad también me gusta mucho porque ese día nos juntamos todos y me pongo muy alegre, muy contento porque porque veo a todos mis familiares juntos. Eso me da mucha alegría. Okay. ¿Qué es la lección más grande en la vida que has llegado a saber que es verdadero? Bueno, pues el Evangelio es la lección que me ha servido de bastante, ser que por el Evangelio nosotros estamos gozando de la iglesia. Conocimos el Evangelio y sabemos que el Evangelio es de Dios. Por eso es que yo me siento muy bien por haber conocido el Evangelio. Okay. ¿Y cómo le gustaría ser reconocido o cómo le gustaría que sus familias te recuerden? Pues quiero que me recuerden que he luchado por la preparación de mis hijos, por el bien de mis hijos, por que sigan llevando una vida como la que están llevando ahorita. Okay. ¿Usted has tenido una experiencia que has orado para algo y te ha dado la respuesta? Pues sí, mira, cuando yo sé que la oración ayuda mucho. Yo, cuando trabajaba la madera, me caí de un árbol bien alto. Me caía encima de la espalda de uno que estaba cortando la madera así en el suelo. Y entonces me lastimé el pecho aquí y aquí también. Y a veces cuando estoy caminando, aunque yo no haga fuerza, yo caminando y piso algo o me doy vuelta así de golpe, siento que aquí me duele y me tranca la respiración. Entonces antes de que me venga aquí a Estados Unidos, estaba yo haciendo el cimiento de mi casa en Campeche, para que hagan la barda, para que pongan la pared. Entonces estaba yo escarbando y el que me ayudó un poquito fue Sergio, pero yo hice todo. Estaba yo escarbando cuando al echar la piedra sentí que me falseé y me dolió mucho la espalda, no podía respirar.
y como tengo que hacer el pico, así el pico pesa, y oré y le pedí al Señor que me ayudara para que yo termine ese trabajo, pero me dolía de veras, no podía yo hacer movimiento, y luego fui tempranito, me agarré el pico y me fui a donde estaba yo escarbando, pero en la noche ya le había yo pedido al Señor que me ayude a terminar, hasta con miedo alcé el pico, así para ver si no me dolía la espalda, y no me dolió, terminé todo lo que es el cimiento, lo terminé bien y lo pude hacer, porque cuando me empieza a doler aquí, me tarda hasta 3 días y no se me quita, y no puedo hacer fuerza. Y esa es la experiencia que tengo de la Ahora. de la oración. Okay. Pues bueno, ¿hay algo más que quiere añadir? Que hay unos recuerdos, unos consejos o Pues que los consejos es que me gustaría que todos trabajen en la iglesia y conozcan más a nuestro Padre Celestial y, y, y trabajen en la obra, trabajen en su obra de Él, que ese es lo más bonito, servir al Señor y aprender también a servirle a nuestro prójimo, que es lo más importante de nosotros y que a veces nos cuesta mucho hacerlo. Okay. ¿Algo más? ¿Ya? No, eso Okay. es todo.